Se lo habíamos prometido que ahora vamos a conversar desde la perspectiva académica de la investigación que se está haciendo en torno a estos trabajos en los suelos, qué es lo que ha ocurrido con la remoción de masa, con estos deslaves, los deslizamientos de tierra en diferentes sectores. Y para aquello estamos junto a la doctora Edilia Jaque, quien es vicedecana de la FAUC de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matías, buenas tardes. Aquí estamos, bien. Y también no solo estamos solos porque vamos a estar acompañados durante esta jornada, ya estamos viendo ahí nuestro video wall, vamos a tomar contacto con Galo porque vamos a estar analizando desde diferentes perspectivas esta realidad que se manifestó acá en la región. Tal cual, Matías, aquí estamos con Francisco Castro, él es parte del doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción. Francisco, gracias también por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Hola a todos. Hay varios puntos críticos, Mati, que los vamos a mostrar más adelante en una gráfica. Queremos conversar respecto, aprovechar además que Francisco es de Antofagasta, se dan fenómenos distintos dependiendo de la ubicación en nuestro país, pero que tienen alguna relación. Así que vamos con ustedes primero y luego nosotros complementamos con lo que estaba pasando en distintos puntos de nuestra región. Claro, porque queremos partir esta conversación con el panorama general. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente con los suelos acá en la región del Biobío? Lo que también ha sido parte de los rellenos que se han realizado producto del avance de la ciudad y algunos puntos en particular que nos llevan a la realidad que estamos viviendo hoy. Sí, lo primero que tenemos que decir es que el sustrato geológico que tenemos en el contexto de toda el área metropolitana de Concepción tiene características que lo hacen ser un sustrato muy arcilloso, particularmente en la zona de Concepción, en el cerro, en todo lo que son las laderas de los cerros de Caracol, la Agüita de la Perdiz, Nonguén, etcétera, son suelos con una alta porcentaje de arcillas. ¿Qué significa esto? Significa que las arcillas son higrófilas, es decir, absorben agua y con la cantidad de precipitaciones que hemos tenido, ¿cierto? Estas arcillas se hacen más pesadas, aumentan su volumen y su peso y entonces se deslizan por gravedad en zonas que hay ciertas características dependientes. Ángulos dependientes de más de 15 grados ya son lugares donde con este contexto geológico o de suelo, ¿cierto? Es posible, y así lo ha demostrado en los hechos, que empiecen a ocurrir estos deslizamientos. Eso es por un lado desde la perspectiva de las características del suelo, las características edáficas, ¿cierto? Pero también a eso le tenemos que agregar las características del uso del suelo, lo que tú decías, ¿cierto? La ciudad se ha ido expandiendo hacia las laderas y entonces aumenta la presión sobre este sustrato con la vivienda, con la intervención generando calles, generando caminos, etcétera. Todo eso presiona más sobre la ladera y se producen estos colapsos de las laderas, ¿cierto? Y los deslizamientos que se asocian a ellos. ¿Cuál es la realidad en torno al cambio que hemos tenido en estos últimos 10 años? Estamos en un periodo de sequía donde no estábamos tan acostumbrados, no estábamos tan acostumbrados en la última década, en los últimos 12 años, a tener eventos como este, pero que hoy en día, según lo que se ha señalado también, puede que se comience a manifestar así hacia el futuro. Es decir, que podamos tener esta realidad, se comience a repetir. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo acá con los suelos y qué es lo que se prevé también que pueda comenzar a cambiar en torno a lo que ya hemos visto durante estos últimos días? Sí, quizás señalar que el contexto del cambio climático implica aumento de fenómenos extremos. Ya el año pasado, en junio, 24, 25 de junio, también habíamos tenido un evento de precipitaciones intensas que también detonaron procesos de remoción en masa en Chiguayante, en la carretera de la Madera, etcétera. Entonces, lo que se viene hoy día son estos eventos concentrados, que son extremos, pero en cortos periodos de tiempo. No cambia mucho el escenario de la sequía, porque efectivamente aquí lo que ocurre es que se concentra en tiempos cortos estas cantidades de precipitaciones. Y de alguna manera ha sido estudiado que después de 90 o 100 milímetros en 24 horas, comienzan a saturarse los suelos y comienzan a ocurrir estos fenómenos. Hay un tema en particular ahí y que tiene relación justamente con lo que avanzamos, conversamos un poquito. El tema de la planificación urbana.
ya con la investigación que se ha hecho, con el conocimiento que se ha generado en torno al cambio climático, a estos eventos extremos de lluvia, de nieve, que vamos a comenzar a tener también, ¿cómo pensamos las ciudades de ahora en adelante? ¿Cómo pensamos la forma en la que vivimos y gestionamos también el riesgo? Mira, lo dije yo también en otra oportunidad, la Ley General de Urbanismo y Construcción, o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, es muy antigua. Es muy antigua y solo en un artículo de donde habla de la planificación urbana se refiere al tema de los riesgos, que es el artículo 2.1.17. ¿Y qué define? Dice que el plan regulador tiene que identificar zonas que tienen distintos tipos de riesgo. Y dentro de esos ubica un tipo de fenómeno que le llaman aludes, pero no habla de remociones en masa. Entonces, lo primero que hay que insistir, lo hemos insistido desde la academia, pero hay que insistir a nivel de política pública, es modificar y hablar de remociones en masa. Las remociones en masa engloban una serie de distintos tipos de procesos que ocurren en las laderas. Entonces, eso es una parte. Y por otro lado, lo que define un plan regulador es la zona donde hay peligro de ocurrencia de remociones en masa. Pero no dice que no se puede construir, dice que solamente identifica una zona de peligro, una zona de riesgo le llaman, ¿ya? Entonces, para construir, para dar el permiso para construir, tiene que haber un plan de mitigación. Y si alguien firma un plan de mitigación, lo puede construir igual. Entonces, nosotros creemos, desde la experiencia y desde nuestros estudios, que hay ciertos tipos de fenómenos que no se pueden mitigar. Entonces creo que ese es el trabajo que hay que hacer, poder llegar a identificar zonas que efectivamente no se pueda construir. ¿Cuáles son esos tipos? Por ejemplo, estaba hablando anteriormente a propósito de una noticia que salía de la inundación del Andalién. Hay lugares del Andalién que no se debería construir, que son zonas de inundación... la extensión natural del río cuando hay mucha lluvia. Son llanuras de inundación, así se llaman geomorfológicamente, llanura de inundación mayor. Bueno. Y eso ocurre, esas inundaciones ocurren cada 5 años, cada 10 años, tienen un periodo de recurrencia que están estudiados. Claro, porque nosotros también entrevistamos a un doctor de ciencias ambientales durante el pasado sábado, en torno a este tema, ríos, lagunas, y él nos decía que el concepto de desbordar como tal no es, porque simplemente está volviendo a la naturalidad, está extendiendo el territorio, extendiendo el cuerpo de agua a lo que históricamente siempre se ha manifestado. Es más, antes era más, antes abarcaba más territorio el cuerpo de agua y ahora alcanza el territorio quizás que tenía antes, pero luego se va a comenzar nuevamente a cada vez a quedar en lo que conocemos ahora. Entonces, este concepto también, desborde, extensión, de lo que significa la conexión de los cuerpos de agua, de que acá haya sido una zona donde en algún momento era un gran humedal, que se ha construido y que también generan estas inundaciones en diferentes sectores. ¿Cómo se comienza también a generar políticas públicas, considerando el conocimiento que hay hoy en día, el conocimiento que existe, que está disponible en los libros de historia y que obviamente ya comienza a proyectarse hacia el futuro, con los cambios que estamos viendo también en torno a la planificación urbana? Claro, este sitio fundacional de Concepción es un gran delta y los deltas tienen canales de comunicación. Entonces esto ha ido emergiendo con la dinámica tectónica que conocemos, en la cual habitamos. Entonces ha ido emergiendo y por lo tanto van quedando estos canales de conexión. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el río Biobío reocupó su canal que salía hacia Lenga, ¿cierto? O otras zonas de paleocauces como el de Tucapel, etcétera, que hoy día son humedales. Entonces, ese conocimiento básico de la geomorfología, de la estructura básica del paisaje, es fundamental para tomar decisiones de hacia dónde crecer, de cómo pensar esta ciudad. Pero lo difícil ha sido conectar la ciencia, el desarrollo científico, el desarrollo en la academia con las políticas públicas. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, con el Gobierno regional en proyectos, pero la toma de decisión, el cambio de la normativa es lo que ha resultado más complejo de realizar.
Claro, y ahí hay que comenzar a ponerle más énfasis quizás en aquello, porque estamos viendo que este proceso de cambio climático ya en algún momento se advertía. Claro. Van a haber eventos así, van a ocurrir situaciones así, puede que veamos que esto se manifieste de esta forma, pero ahora ya no es puede, ahora Claro. se está manifestando de esta forma, está ocurriendo así. Exacto, mira, nosotros tenemos un grupo de estudio que se llama Grupo de Estudio Multiamenazas BioBio. Lo que pasa es que nosotros tenemos distintos tipos de amenazas naturales, antrópicas, que ocurren en nuestro territorio. Y son muchas veces concadenadas unas con otras. Por lo tanto, toda esta zona, por ejemplo, que se quemaron en el verano, hoy día, ¿cierto?, en el camino a Santa Juana están activándose deslizamientos. Entonces, esas relaciones estamos estudiando. En ese grupo estamos trabajando como toda esta... No solo un estudio científico para publicar un paper, sino un estudio que implique generar mapas de peligro para los municipios, para las comunidades, explicar por qué yo aquí defino esto, qué podemos hacer. Entonces, creo que esta ciencia que es aplicada, que es la que nosotros estamos trabajando, da frutos más concretos y le entrega herramientas, y eso pretendemos, entregarle herramientas a los municipios para tomar decisiones, porque el camino de la política pública, de generar una legislación, de actualizar una legislación, es mucho más lento. Sí, porque se luchó mucho por un cambio en el plan regulador metropolitano, acá específicamente Concepción, con el tema que han existido, sobre todo poniendo en perspectiva la ciudad a escala humana, bajar un poco la altura, considerar los espacios naturales, la protección de los humedales, que hoy en día se está avanzando en aquello, y eso también genera un cambio positivo. Pero esto de que nosotros ya estamos en esta realidad, en lo que está ocurriendo con los incendios forestales, por ejemplo, a mucha gente le recordó lo que ocurrió en 2006, pero también le recordó lo que ocurrió el pasado junio y en pasado agosto. Es decir, en casi un año hemos tenido 3 eventos meteorológicos graves, es decir, tenemos el tiempo entre cada emergencia se está acotando cada vez más. Y eso también es algo que tenemos que comenzar a poner en perspectiva, y desde la ciudadanía, comenzar a conocer nuestros territorios también. Si es que se da el permiso para que una inmobiliaria, por ejemplo, se instale en una parte y se comience a hacer unas viviendas, edificios, casas, consultar y que la gente también tenga la información y pedir, ya, este lugar tiende a inundarse, ¿cuál es el plan que tienen ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, para poder evitar aquello? ¿Cuáles son sus planes, sus trabajos, con quién están coordinándose? Eso también es parte de la ciudadanía. Tiene derecho a exigir justamente que se le entreguen respuestas antes de, no después de. No compramos y no nos dijeron nada, sino que también nosotros tenemos que hacer el cambio. Vamos a comprar, informémonos y ahí tomamos la decisión. Sí, y lo otro que yo diría que hay que empezar a pensar en cómo la comunidad también se entiende que estas cosas van a seguir ocurriendo. Por lo tanto, también hay que tomar decisiones en torno a seguros colectivos, o sea, porque de aquí a que se modifique la norma, o sea, las casas ya están instaladas en las zonas de relleno. Entonces, pensar en un modo de mitigar post desastre. Doctora, vamos a quedar en contacto aquí porque queremos ya ir a nuestro video wall para ahondar justamente en detalles de lo que ha sido estos diferentes 15 puntos que les vamos a presentar junto a Galo para que lo conversemos y también lo vayamos analizando. Así es, Mati, estamos con Francisco Castro, del doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción. Francisco, como les contaba, viene de Antofagasta, está cursando el doctorado acá, pero la orografía de nuestro país, Francisco, es bien particular y nos entrega prácticamente de todo. Quiero comenzar preguntándote, ¿qué diferencias existen entre lo que hemos visto de remociones en masa acá en el sur del país a lo que ocurre también en el norte? Bueno, hay una claridad, como mencionó un poco Edilia, hay una conjunción de diferentes características que son las llamadas condicionantes. De partida, el clima, ya estamos súper claros que hay una gran diferencia. Entonces, eso también radica en, como dijiste tú, la orografía, cómo son las montañas. Tenemos una cordillera a la costa, una cordillera andina en ambos sectores, pero algunos casos, sí, claramente la geología también es distinta, la roca, el tipo de roca, pero el clima es algo bien particular porque
obviamente estamos encontrándonos, decimos norte, desierto, y aquí nos encontramos con un clima más mediterráneo, tenemos lluvias, se diferencian súper bien las estaciones climáticas, entonces vemos una dinámica distinta. En el norte tenemos regularidad bastante distante de las precipitaciones significativas, y cuando esto ocurre, suelen ocurrir grandes aluviones. Lo que hemos visto en Antofagasta el 91, por ahí el 2015 en Copiapó, Chañaral, estas zonas son de esas características. En cambio aquí en la zona, estas precipitaciones, digamos, hay una cierta costumbre de las precipitaciones. Eso ha generado, por un tema climático, mayor meteorización o cómo se van alterando las rocas y formando diversos y potentes tipos de suelos. Y esos suelos, la dinámica es distinta. Entonces, aquí la forma más general que encontramos ya no es como estos grandes aluviones, sino que son muchos deslizamientos pequeñitos. Y eso lo encontramos en prácticamente todo el territorio. Francisco, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y qué es materia de estudio también de este fenómeno en donde hemos visto que ha llovido muchísimo en muy poco tiempo y que ha dejado imágenes que nunca habíamos visto? Tenemos una gráfica que muestra solamente los puntos críticos que hay acá en Concepción. Ya te voy a preguntar además por todo este tipo de fenómenos, ¿cierto?, en donde parece que tenemos que irnos acostumbrando a varias cosas. Ya sabemos convivir con los terremotos y tsunamis, debemos también aprender a convivir con esto. Señor director, si tenemos la gráfica, cuando usted quiera, los 15 puntos de Concepción que tienen riesgo de remoción en masa. Cerro La Pólvora, en el sector de la Villa Los Tigres, es un lugar que hay bastante preocupación. El Cerro La Pólvora, antes también denominado Las Tres Pascualas, desde la década del 40 empezó a poblarse mucho más, antiguamente chacras, ¿cierto?, donde se plantaban muchas cosas. Sector Lotato, altura del Puente 1, también en la ruta hacia Florida hay varias complicaciones, ya lo sabemos, por los ríos, ¿cierto?, por los esteros, pero también en este caso por estos puntos donde hay probable remoción en masa. Sector de Nonguén, también mucha construcción cerca del cerro, en el Cerro Chepe, acá prácticamente en pleno centro de Concepción. En Los Lirios también, muy urbanizado en los últimos años. Y qué decir del sector Agüita de la Perdiz, donde nuestro compañero Matías Schneider estaba en vivo también transmitiendo y se produjo este fenómeno. ¿Tenemos que aprender a convivir con estas situaciones? Sí, a mí me llama la atención porque, bueno, claramente tú presentaste que yo no soy de la zona, pero al hacer en mi investigación, que yo me dedico a inventariar y revisar la regularidad de esto, en realidad siempre ocurren. Siempre han ocurrido. ¿Y es un proceso natural de la Tierra? Bueno, es súper interesante porque las remociones en masa son una forma natural que evoluciona el relieve. Es algo que nosotros como seres humanos nos cruzamos, digamos, con el entorno, pero siempre han existido las caídas de roca, aluviones, los deslizamientos. En el registro geológico siempre nos encontramos con grandes depósitos de aluviones, solo que ahora, como podemos hacer una comparación, si lo dijéramos como en el año 50, siempre la gente podría acordarse de grandes eventos, pero si empezamos en los 90, ya hay más gente, la gente se empieza a acordar, sí hay un poco más. Los procesos, la verdad, las lluvias de ahora no han sido tan impactantes como muchos años anteriores. Sin embargo, ahora estos eventos parecieran que son más regulares, pero en realidad es porque tenemos más observadores. Tenemos mucha más gente que está mirando estos procesos y al mismo tiempo este gran avance, aumento de la población también afecta las laderas porque tenemos una demanda habitacional, una demanda de transporte, lamentablemente los incendios forestales, entre otras características. Entonces, tú me muestras estos puntos críticos y me llama la atención porque claramente son típicos ejemplos, año a año se caen. Lamentablemente es así. Pero además de esto, hay más, cientos más. Hay muchos más, sí. Sí. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención en particular del evento que estamos viviendo ahora? Que no, comillas, no se salva a nadie, por decirlo de alguna forma. Tanto, bueno, nosotros sabemos que las áreas más vulnerables siempre tienen esta intervención en las laderas de una forma no regulada y por ende el cerro se vuelve más inestable y suele ceder, se cae. Pero también nos hemos encontrado con áreas reguladas, áreas que tenían permiso, áreas donde no estaba, digamos, no habían prohibiciones antiguamente, pero ahora sí se han caído. Quizá podemos partir con el típico ejemplo que lo vemos no solamente aquí en la zona, partimos por el ejemplo de Reñaca, las dunas de Concón, que ha levantado bastante ruido desde el año pasado. En términos generales, ¿el socavón es lo mismo que la remoción en masa? Digamos, es una forma más coloquial, por decirlo, dentro de las remociones en masa. Remoción en masa es un concepto más amplio, un concepto que viene desde los aluviones, que son el tipo flujo, las caídas,
Siempre nos acordamos de las caídas cuando vamos en el acantilado de la costa, se empiezan a caer esos grandes bloques, es una caída. Deslizamiento, donde ya estamos, en esta zona particular estamos más claro porque, digamos, el cerrito se desliza, se va cayendo. Eso es como, o las zonas de derrumbes que mezclan un poco de cosas, esos son los más comunes. Es como que cortáramos un pastel por capas y esa tierra se va deslizando. Claro, esa es una forma de también comentarlo. Sí. Tengo acá un informe del año 2006. El 2006 vivimos un temporal tremendo, fue una inundación gigante y acá había varios puntos que especialistas advirtieron a aquellas autoridades de la época, en donde se incluía, por ejemplo, es pertinente reiterar a continuación algunas recomendaciones. 1. Imperativo incluir en los planes reguladores urbanos la evaluación de riesgos asociados a los fenómenos de remoción en masa. ¿Se hizo o no? No, tú me lo puedes comentar si es que se avanzó desde aquel entonces a esta hora. Dentro de la evaluación además debían incluir estudios geológicos, geotécnicos. Específicamente lo podemos detallar. Todo eso para ser realizado por empresas consultoras pertinentes. Se deben realizar estudios geotécnicos sistemáticos de estabilidad de taludes, tanto naturales como antrópicos, o sea, los cortes, ¿cierto?, en todas las zonas pobladas. Se toma como ejemplo lo que ocurrió en Talcahuano, en el sector de Navisur, en la Villa Ensenada, donde incluso falleció una persona. También fundamental, en orden a que estos eventos desastrosos no se repitan en el futuro, año 2006, considerar, ¿cierto?, realizar obras adecuadas de canalización y drenaje de las aguas lluvias. También, ¿se hizo o no? Te lo dejo a ti. 2 puntos más. La construcción en zonas con pendientes o sectores planos aledaños en presencia de una meteorización penetrativa genera áreas altamente vulnerables para la población, sus bienes y la infraestructura. Y finalmente, generar, desarrollar e implementar planes de emergencia preventivos en las comunidades locales vulnerables a estos fenómenos. Año 2006, estamos en 2024. Pasaron 18 años de este informe. ¿Cuánto se ha avanzado en estos 18 años? Para ser bien optimista, hay avance. La parte realista es que nos falta un montón todavía. Se han hecho cosas, se han trabajado, digamos, con mayores estudios. Particularmente, la palabra geotécnica es mucho más específico. Eso ya requiere una caracterización mucho más in situ, más a una escala bien de la ladera, o sea, que vaya alguien a estudiar ladera por ladera y en ese hacer el análisis. Eso falta bastante, bastante. Eso se suele gastar más recursos también. Disculpa, ¿falta personal calificado? ¿Falta tecnología? Tecnología hay personal calificado, pero hay que generar digamos, la necesidad está. Pero hay que... Bueno, todo esto se reduce a que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, artículo 2.117, esa es la particularidad donde hay que analizar o zonificar áreas de riesgo, menciona ciertos conceptos, no ocupa el término remoción en masa, habla de erosiones acentuadas, habla de aluviones, entre otras cosas, pero no hay una estandarización en cómo abordar esta temática de las dinámicas de laderas. O sea, esas recomendaciones son claras, pero es una recomendación. Yo te puedo recomendar hacer ciertas cosas, pero es una recomendación. Claro. Distinto es si por ley fuéramos más estrictos a decir tales cosas. ¿Y la ley es feble? Es lo que especifica, no está dando detalles de cómo tenemos que evaluarla. ¿Dónde hay un poco más de avance en esto? Hay digamos, los protocolos que tiene Cerregiomín para cuando se piden los permisos municipales. Hay unos detalles donde explican que hay que mencionar qué metodología estamos utilizando, si es cualitativa, cuantitativa, y con eso se va a aprobar digamos, este permiso. Pero primero tiene que estar regulado. Lamentablemente tenemos muchas cosas que no están reguladas y con este aumento exponencial de la población ha sido un problema mayor. Lo otro es que al no estar estandarizado, yo puedo ocupar un método en un lado y en el otro lado puedo ocupar otro. Y ahí podríamos estar sin claridad de una especie de umbral hasta dónde llega esto. Pienso en cierto estándar de, bueno, esto podría aguantar tal tipo de lluvias, pero estas precipitaciones, bueno, en el 2006 tuvimos una importante. Ahora es más o menos parecido. Así es. Pero tal vez el estándar no estaba ahí en la línea y eso depende de la metodología que se ocupe. Al no estar estandarizado,
depende de los investigadores o de los consultores. Ahí está la sutileza del problema. Son eventos que salen de la norma, sin embargo deberíamos ver el umbral de lo que podría llegar a ocurrir. Y con este cambio climático me imagino que todos esos cálculos y promedios se han sobrepasado de sobremanera. Sí, claramente estamos viviendo un cambio climático, estamos súper claros. Pero si pudiéramos estandarizar cuál es el umbral que vamos a ocupar, que debe ser por zona, no debería ser para todo Chile, por ejemplo, debe ser por zona. Eso nos permitiría regular más o menos hasta dónde llegan las cosas y homogenizar un poco lo que estamos analizando. Fuera de cámara me decía, para que quede bien claro, un ejemplo muy cotidiano, muy de nuestra zona. Una casa que está en el cerro y que tiene su techo como es acá, ¿cierto? Incluso ese techo podría estar generando que el suelo se degrade mucho más y podría provocarse una remoción, un deslizamiento de tierra. Sí, suele ocurrir más en áreas no reguladas, porque perfectamente el tomas, techo, por ejemplo, las tomas. Puedo tener el techo, digamos, las precipitaciones van a caer acá arriba, sí, por supuesto, pero llegan y caen hacia los bordes. Si este es el cerro y yo tengo la casa en esta perspectiva, el agua que caiga aquí va a caer de forma directa, lineal, acumulada en esta zona. Y por ende, en esa área se va a erosionar más. Lo mismo que en el otro lado, pero esta es la más predominante que me puede generar la inestabilidad de la zona y esto se puede caer. Claro que sí. Finalmente te quiero compartir, Francisco, unas imágenes que el último registro que nos llegó hace algunos minutos. Esto ocurrió el fin de semana, ¿cierto? Se alertó a toda la gente en el Cerro Saror, en la avenida La Torre. Mira, son imágenes en donde, bueno, hay equipo técnico, ¿cierto? De Cernagiomín que estaba en el lugar, pero ya el hecho de estar ahí es súper peligroso. Ese ese terreno, esa tierra ya está con dificultades. Se ha evacuado a más de 60 personas en ese sitio, pero lo vimos en el David Fuentes, lo vimos también en Curanilahue, lo vimos en Arauco, nombramos las zonas de riesgo en Concepción. Tú me mencionabas también que en el sector de Cocholhue, históricamente también hay un riesgo. O sea, quiero para cerrar, Francisco, a qué voy a convivir con esto, ¿cierto? A tomar las precauciones, pero también a replantearlos la forma en la que estamos habitando los territorios. Sí, casualmente, otra vez, todos los sectores que nombras y los que están en las imágenes no son nuevos. Esto se da año tras año. Hay tesis, hay artículos científicos que hablan de Cerro Saror, por ejemplo. Cerro David Fuentes, nosotros ya lo sabíamos, lo vimos el año pasado también. Entonces, la respuesta es un claro sí. Hay que entender estos procesos, vivir con ellos, pero también hay que aprender a cómo mitigarlos. Hay que tener conciencia de que si está claro el tema de la demanda habitacional, pero si yo llego y me voy a un asentamiento, las tomas, ponemos nuestras casas en cualquier lado, eso va a estar sujeto sí o sí a un peligro, ya sea de remoción en masa, incendios forestales, entre otros. Inundación. Porque estoy viviendo en un área que no está regulada. Normalmente lo que hacen los planes reguladores marcan normalmente súper bien las áreas de riesgo, pero si eso no se respeta, claramente las personas que vivan ahí van a estar afectadas frente a cualquier tipo de escenario. Nosotros trabajamos en multiamenaza y nos encontramos con diferentes amenazas afectando a las personas, pero es como el problema de las personas también son las personas. Por ende, necesitamos también transparentar esto y de qué forma yo puedo reducir este riesgo. Porque, como digo, es natural, pero el factor humano es importantísimo porque la misma actividad humana está acelerando estos procesos. Somos nosotros mismos los que estamos causando todo lo que estamos viendo a diario. Francisco Castro, del doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Volvemos contigo, Matías, y con la vicedecana. Muchas gracias, Galo, muchas gracias, Francisco, también, y queremos dejar un mensaje para la ciudadanía, doctora, por favor, para que podamos ahí también que presten atención y que escuchen para lo que va a ser el presente y el futuro, que lo vamos a ver bien seguido. Sí, hay dos cosas. Yo quiero señalar que efectivamente se está actualizando el Plan Regulador Metropolitano y se está desarrollando el estudio de riesgo de toda la zona metropolitana. Por lo tanto, quizá aquí el llamado es a que los productos que se generen en estos estudios de las consultoras que los estén realizando sean transmitidos a toda la comunidad, sean reconocidos por la comunidad. Y como tú decías delante, o sea, cómo las comunidades tienen que conocer su territorio.
saber cuándo, bajo qué condiciones de precipitaciones ya podría empezar, ¿cierto?, a desbordarse un cauce o a ocurrir un deslizamiento. Entonces, es una responsabilidad de todos y de todas las personas que habitamos este territorio, que es un territorio que está bajo multiamenazas. Claro, porque incluso el pasado año, luego del sistema frontal de agosto, las autoridades hablaron de relocalización, pero relocalizar una vivienda es bien complejo, entonces también hay que verlo antes, qué es lo que ocurre antes de para evitar cualquier inconveniente. Exactamente, y para ir cerrando esto también señalar que cuando las viviendas son informales, los municipios no pueden intervenir con financiamiento, con hacer intervenciones definitivas, porque justamente lo que pasó también después del terremoto, es decir, si no había propiedad, si no había un título de propiedad de las viviendas, no se podía invertir en reconstrucción. Entonces, hacer un estudio más amplio de toda la legislación asociada a los desastres, yo creo que también es una responsabilidad del Estado agilizar esos procesos. Y la responsabilidad de la comunidad es estar atenta a conocer su territorio. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Aparte de lo que también vivimos con el tema de los incendios forestales, ahí la ficha FIDE muchas veces no se pudo aplicar producto de los títulos de dominio. Así que muchas gracias, doctora, por estar con nosotros en esta jornada. Gracias.